y por lo tanto el justo como la palma florecerá. Que cuando crecemos y llegan los vientos que soplan en nuestra vida con el propósito de destruir y arrancarnos, amén, de donde estamos parados. Pero gloria a Dios, todo aquel que está parado en Cristo Jesús, el viento sopla y nos mueve de un lado a otro. Pero cuando deja soplar el viento, estamos firmes todavía. Estamos firmes, no hay nada, no hay nadie que nos puede sacar de ahí. Aleluya. Y damos gracias a Dios. Amén. Él es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Por eso le adoramos, le bendecimos. Amén. Porque Él ha sido, pero bueno para con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar los asientos los hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar lo que estamos trayendo para ir rápido. Pero es que a veces hay que adorar a Dios. Hay que darle gracias a Dios. Amén. El pueblo le adora y en medio de la alabanza Dios se mueve. Dios se mueve. Amén. Puede abrir su Biblia en Hechos 1. Hechos 1. Padre, yo te doy gracias por este día. Gracias te damos, Señor, por este momento que estamos aquí para adorar tu santo nombre. Y gracias te damos por tu palabra que es verdad. Recibimos tu palabra y tu mensaje para nosotros en este día. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Estas palabras fueron dichas por Jesús a sus discípulos para esperar el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, porque ellos los iban a necesitar. Usted y yo, como creyentes en Jesucristo, necesitamos el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, lo que espera es derrota. Derrota. Seremos débiles en la fe, pero bien débiles. No tuviéramos ni fe. Porque sin el Espíritu Santo, dijimos, la iglesia no puede funcionar. Usted y yo no podemos funcionar sin el Espíritu de Dios. Por eso, y lo veremos ya, que Él dice, yo enviaré otro consolador, otro ayudante, otro asistente, otro consejero. Eso es imposible la iglesia, venimos diciendo, que es imposible la iglesia funcional sin la ayuda del Espíritu Santo. Dijimos que la iglesia no puede existir sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede operar sin el Espíritu Santo. La iglesia jamás podemos ser embajadores de Cristo, embajadores del reino de Dios sin el Espíritu Santo. No podemos ser salvos sin el Espíritu Santo, porque es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu que Jesucristo es el Señor. Amén. Y damos gracias a Dios por la obra redentora, porque somos salvos por la obra que hizo Jesús en la cruz de Calvario, que dio su vida, derramó su sangre en la cruz, y la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero es el Espíritu Santo que llega a nuestra vida y nos toca para creer eso. Amén. No podemos ser salvos sin el Espíritu Santo. La iglesia de ninguna manera puede funcionar, no puede trabajar, no puede moverse, no puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Vaya conmigo a Juan 14. Juan 14, John 14, verso 16.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros por un tiempo, para que esté 2 o 3 semanas, para siempre. Para siempre. Oye, qué bendición tenemos. Qué bendición. Que para siempre el Espíritu Santo está con nosotros. Para siempre el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Verdad? Y después dice el Espíritu de verdad. Fíjate, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. So vive con nosotros y en nosotros. So aquí lo que vemos, yo quiero que vea conmigo en este verso, en este momento, que hay 2 nombres especiales dados al Espíritu Santo por Jesucristo. Primeramente lo llama consolador, ¿verdad? Paracletos en el griego, paracletos, que es ayudante. Ayudante, paracletos, ayudante, ¿verdad? El asistente. También significa mediador, significa consolador, amén, consejero. Pero quiero que sepa que también esa palabra, paracletos, significa que defiende y protege. Que defiende y protege. Que defiende y protege. Yo tengo un hermano, cuando era niño, mi hermano Manuel. Y cuando los muchachos querían pelear conmigo, yo decía, no, yo tengo a alguien que va a pelear por mí. Amén. Y yo llamaba a mi hermano. Ahora, mi hermano no es, yo soy más grande que mi hermano, pero es que el tipo le encantaba pelear. Él le gustaba pelear. So, cuando alguien quería pelear conmigo, yo decía, no, I'm going to get my brother. Yo buscaba a mi hermano venía ping, pam, pam, pam. Y ahí se terminaba todo. Y los muchachos decían, vamos a agarrar solo un día de estos. Yo dije, wow, I'm in trouble then. Pero él era mi ayudante. Él era que me defiende, me protege. ¿Quién es que te protege en los momentos difíciles? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es que te defiende cuando te ves en problemas? El Espíritu de Dios. Fíjate, aquí lo tiene como abogado. Pero ¿quién es que nos molesta? ¿Quién es que quiere hacernos la vida imposible? ¿Quién es el que quiere intervenir entre los matrimonios? ¿Quién es el que quiere intervenir en la iglesia y causar problemas? ¿Quién es el que quiere intervenir en tener las amistades? En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido, escucha esto, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabe lo que hace Satanás? Nos acusa. La verdad es que yo ni usted necesitamos a nadie que nos acusa a nosotros. Por eso es cuando un hermano acusa a otro hermano, tenemos a Satanás que nos acusa a nosotros delante de Dios día y noche, sin parar. Cuando fallamos, cuando cometemos errores, cuando pecamos, enseguida dice, mira cómo está, mira lo que ha hecho, mira lo que está haciendo. Satanás es que nos acusa, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado, paracleto, abogado tenemos. Poseemos un abogado. Somos dueños de un abogado. Amén. Tenemos uno que está ahí por nosotros. Ese abogado, amén, es Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. So, cuando pecamos y lo que merecemos es ¿qué? El juicio de Dios sobre nosotros. Porque somos desobedientes. Amén. Mi papá me explicó eso cuando yo era niño. Él me dijo, mi hijo, Jesús es tu abogado. Él te defiende, te protege. En la corte, Él es que te va a defender. Y cuando tú pecas y tú haces algo mal, entonces lo que tú mereces es el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque violaste una de las leyes de Dios. Entonces merece el juicio. Pero el juicio no te llega porque entonces Cristo solamente se levanta delante del Padre y le enseña las manos. Y le enseña el costado. Y con todo eso, el Padre te perdona. Amén. So yo dije, wow, so Jesucristo es, amén, nuestro abogado. Que cuando pecamos, Juan dice, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, pues sepa que tienes un abogado. Amén. Tienes un abogado. Y ese abogado es Jesucristo el justo. Amén. Que nos defiende. So, el Señor Jesucristo, Él es nuestro defensor. Él es mi defensor. Él es nuestro abogado. Él es nuestro amparador. Jesucristo es nuestro protector, nuestro mediador. Él es nuestro paladín. Él es nuestro campeón. Jesucristo. Y usted y yo, gracias a Dios que lo tenemos con nosotros, en nosotros, a nuestro lado, para que cuando pecamos podemos pedirle perdón. Mientras yo venía por el camino, el Señor me hablaba, oyendo un predicador, el Señor me habló. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que la iglesia, escucha esto, la iglesia es la voz profética de Dios aquí en la tierra. Lo repito. La iglesia a través del Espíritu Santo es la voz profética de Dios aquí en la tierra. Amén. Lo que pasa es lo siguiente. Para cada Saúl hay un Samuel. Amén. ¿Están conmigo? Para cada Saúl hay un Samuel. Y para cada David hay un Natán. Pero me llamó la atención, y usted lo puede leer en la Biblia, que nadie le habló a Salomón. Nadie. La Biblia no habla de ningún profeta que iba donde Salomón. Why? I don't know. Pero yo sé que para cada Saúl hay un Samuel. Para cada David hay un Natán. Pero para Salomón no había nadie. Porque eso es para aquellos que creen que se lo saben todo y no necesitan a nadie. Porque él era un hombre sabio. Y Dios le dio la sabiduría. Pero todavía necesitamos una voz profética. Este mundo, la voz profética es la iglesia. ¿Ok? En estos últimos días, entonces, la iglesia tiene una voz profética.
El pastor es la voz profética para la iglesia. El evangelista es la voz profética para la iglesia. Cuando usted se para a hablar a una vida, usted es la voz profética en ese momento. Cuando usted tiene un mensaje de parte de Dios, esa es la voz profética. Cuando usted le da palabras a su hijo, sea palabras que sea de consejo, o a una persona le da palabra de consejo, usted es la voz profética de Dios en ese momento. Y eso viene a través del Espíritu Santo de Dios. Y me puse a meditar y yo dije, Señor, más aún entiendo ahora el ataque que hay de parte de Satanás contra la iglesia. Porque si puede pararle la boca a la iglesia, este mundo no tiene voz profética. ¿Me oyeron? Por eso el enemigo ataca nuestra vida. Por eso el enemigo te ataca. Por eso ataca el matrimonio. Por eso ataca las vidas. Por eso te ataca para que no le sirva el Señor. Por eso no quiere que usted ore. Por eso no quiere que usted lea la Biblia. Él no quiere que usted se acerque a Dios. Él no quiere ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque Él sabe que usted y yo, la iglesia de Cristo, somos la voz profética de Dios en estos últimos días. Y eso viene a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo es eso? Porque Cristo dijo que no solamente es el consolador, sino que es Espíritu de verdad. ¿Sabe lo que mora en nosotros? El Espíritu de verdad. Escucha esto, el Espíritu Santo está relacionado con Jesús, con la verdad y con la palabra de Dios. Y esto porque Él es Espíritu de verdad. Porque el Espíritu Santo es la verdad. Es la verdad. ¿Ok? La Biblia nos dice a nosotros que esto que tenemos en la mano fue inspirado por el Espíritu de Dios. Esto es inspiración por el Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces las personas hablan y dicen, es que yo he sido inspirado para decir esto. No, usted no ha sido inspirado. Usted ha sido iluminado. ¿Me oyeron? Hay una gran diferencia. Porque todo lo que Dios quiere que sepamos está donde está aquí. Y ya ha sido inspirado. Entonces yo necesito ser ¿qué? Iluminado para entender lo que ya ha sido inspirado. El Espíritu de Dios inspiró las palabras. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra theopenuesto en el griego es respiro o inspiración. God breathe. El respiro de Dios. El aliento de Dios. Revelación de Dios. Revelación de Dios. Cuando usted recibe revelación de Dios, recibe el aliento de Dios. God breathe. Esto es de Dios. Entonces dice que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir. La Biblia, la palabra de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. Que viene a través de la palabra de Dios, lo que usted y yo tenemos que hacer. El Espíritu Santo, escucha esto, no puede mentir o estar asociado con la mentira. El Espíritu Santo no puede mentir. ¿Cuánto creen eso? Amén. Como me dijo algo,
alguien me dijo, usted dice que Dios no hay nada imposible para Él. Y yo dije, seguro que sí. No hay nada imposible, Él lo puede hacer todo. Y la persona me dijo, hay cosas que Dios no puede hacer. Yo le dije, pruébame. Me dijo, mentir. Yo dije, no, you're right. Él no puede mentir. Escúchame. No que Él no quiere mentir. Dios no puede mentir. El problema de nosotros es que a veces queremos hacer o no quiero hacer. Con Dios es que no puede mentir. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Él no puede mentir. So Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Él es la verdad. Escucha esto. Lo voy a leer rápido. En Hechos 5 habla de una pareja que le dijeron a la iglesia que iban a dar todo lo que tenían. En el verso 3 dice así: Pedro le dijo a Ananías, escucha esto, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Dice aquí, para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad. Pero quiero que se concentre ahí. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Le abrió la puerta y Satanás entró, y entonces viene la mentira. Mira lo que dice el verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Si yo estuviera con Pedro, yo estuviera detrás de Pedro diciéndole a ella, tu esposo, ya, cállate, no digas nada. Pero ella dijo sí, ya, olvídate, you're gone. Ya es tarde, ya es tarde. Pero mira lo que dice. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo sí, en tanto. Pedro le dijo, mira esta palabra, ¿por qué convinisteis? ¿O por qué tuviste de acuerdo? ¿O por qué hiciste un pacto? Porque la palabra ahí en el griego es sinfoneo, que es un pacto. ¿Por qué hiciste un pacto en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué hiciste un pacto tú, tu esposo y Satanás? Dios no puede ser tentado. ¿Por qué ustedes se reunieron con esa idea creyendo que el Espíritu Santo iba a estar a favor de ustedes? No. ¿Lo ven? Porque el Espíritu Santo no puede mentir, ni estar asociado con la mentira. No puede, no puede. Le digo esto bien rápido. Muchos años atrás, como en el año, creo que fue en el año 90, por ahí, en el año 90, 91, por ahí, I want to say that, conocí un pastor de Puerto Rico, se mudó a Poinciana. Y este pastor, pues, me dijo que llevaba un tiempito aquí y a ver si yo podía ir con él para servir como intérprete, porque él había hablado con una iglesia bautista para abrir una obra, comenzar una obra en español. Yo dije, ok, I go with you en Haines City. Y fui con él, pero se llevó
a un hermano que era miembro de la iglesia de él en Puerto Rico y se encontraron aquí. Entonces fuimos los tres, pero el hermano que era miembro de la iglesia de Puerto Rico era también, o mejor dicho, él hablaba el inglés. Él hablaba el inglés. Entonces, él no me dijo nada. Nos reunimos con el pastor y el pastor le dice al pastor puertorriqueño, le dice, ¿de dónde usted viene? Digo, de Puerto Rico. Dice, ok, ¿y qué usted quiere? No, yo quiero abrir un ministerio, una iglesia en español y sé que usted está buscando. Él dijo, sí, estoy buscando un pastor que pueda trabajar con los latinos aquí. Él dijo, pues yo soy la persona. Y él dijo, pues quiero hacer algunas preguntas de la doctrina. Que si usted cree en Jesucristo, usted cree que nació de una virgen, usted, él es bautista, el pastor americano, y comenzó a hacer preguntas y yo serví de intérprete. Y él contestaba que sí. Y después el pastor americano me dijo, mira, dile si él cree en hablarle lenguas. Ok. The guy wants to know if you speak in tongues, que si usted habla en lenguas. Y él dijo, dile que yo creo en el Espíritu Santo. Dije, pero eso no fue la pregunta que te hizo. Él dijo, no, dile que yo creo en el Espíritu Santo. Le contesté al pastor americano, él dice que cree en el Espíritu Santo. Eso no fue mi pregunta. Mi pregunta es que si él habla en lengua. Y el pastor decía, bueno, dile que yo creo en la presencia del Espíritu Santo. Y dije, hermano, pero esa no es la pregunta. No, dile. He said he believes in the manifestations, the presence of the Holy Spirit. Pregúntale una vez más que si es que él habla en lengua. ¿Sabe lo que dijo? Dile que no. Un pastor pentecostal. Dile que no. Y yo le dije, pues hermano, ¿sabe qué? Yo no me atrevo a decirle. Usted le va a decir no, porque no en español es lo mismo que no en inglés. Usted lo puede decir, yo no lo voy a decir. Después él le dijo al pastor americano, no. Cuando le dijo no, el hermano le dijo, pastor, ¿cómo usted va a mentir? Y yo dije, oh my God, ¿cómo usted va a mentir? Usted habla en lengua. Y después le dijo al pastor americano, this guy right here, he was my pastor. I said, he was my pastor. He's lying to you. He speaks in tongues. He prays for the sick. He even prays for the dead people. He believes in miracles. He does everything. Y él decía, cállate la boca, cállate la boca. Y yo decía, oh my God, mira dónde me metí yo en esto. Y empezaron a pelear y a discutir. Pero yo dije, wow, Señor. Lo que es creer que el Espíritu de Dios se va a asociar contigo para mentir. De ninguna manera. De ninguna manera. Y esta mujer creyó lo mismo. Creyeron que todo iba a salir bien, pero no fue así. De ninguna manera. Porque el Espíritu de verdad no puede mentir. El Espíritu Santo nunca nos llevará a hacer algo contrario a la palabra de Dios. ¿No oyeron eso? Eso para aquellas personas que aparece en tu casa. Y el Espíritu Santo me dijo a mí que usted me tiene que dar $1,000. O el Espíritu de Dios me dijo que me tiene que dar esto. No. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. A toda verdad. El Espíritu Santo no te va a llevar a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Por eso es importante entender la palabra de Dios, hermano. Y no dejarse llevar por lo que dice la gente. No dejarse llevar. Porque la gente puede decir cualquier cosa y la gente cree, bueno, es que es fulano de tal. Lo que él dice tiene que ser que Dios está hablando cuando Dios no está hablando. Si usted conoce la palabra de Dios, usted va a conocer cuando Dios habla y cuando Dios no habla. I mean, it's just like that. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, estoy leyendo de otra versión moderna, dice, además,
siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad. Lo que te digo es verdad. Porque este mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Porque la palabra de Dios, cuando entra en el hombre, lo transforma, lo cambia. Es diferente. Ya no podemos ser lo mismo que éramos antes, porque el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nosotros. Le digo de nuevo, nadie tiene que decirle a usted que usted está mal. El Espíritu Santo de Dios te habla. ¿Sabe cuándo Dios lo saca a la luz? Cuando usted no quiere admitir lo que Dios te viene diciendo. Y Dios te ama tanto que ahora lo va a sacar a la luz. Pero no hay necesidad de eso, porque el Espíritu de Dios te habla, la palabra de Dios te habla, y ya usted sabe lo que tiene que hacer y lo que no tienes que hacer. Por eso es, amén, que él dice, ni mi palabra, en 1 Corintios 2, 4, Pablo le dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras que persuasivas. Palabras persuasivas en el griego son palabras que pueden seducir. Palabras que pueden seducir, que pueden fascinar, que te pueden bobar. Te pueden bobar. No viene con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Con demostración. Y le voy a decir algo. Rápidamente, cuando decimos ese texto, lo que viene en nuestra mente es la manifestación visible de Dios. Cuando Pablo llegó con demostración del Espíritu. Muchas veces pensamos, eso quiere decir que el hombre puso la mano sobre el enfermo y brincaron y saltaron y estaban sanos. No que Dios no hace eso, Dios lo hace. ¿Cuánto cree que Dios sana enfermos? Hermano, mira, cuando fuimos a la reunión, el pastor Israel y yo fuimos a la reunión de la policía, el jefe, el chief de la policía, dio testimonio de la oración que se ha hecho por él y por su hija. Su hija tenía una fiebre por un mes. Por un mes. Y él no sabía lo que había pasado. Él no entendía, doctor. Y los doctores buscaron y nada. Hasta que la iglesia comenzó a orar. Los pastores oraron. Y él testificó. El próximo día, cuando vuelve a mi hija al hospital, el doctor dice, no sabemos lo que pasó, pero la fiebre se fue. No sabemos qué sucedió, pero su hija está sana. Y él dijo, yo sé lo que fue. Lo que pasó es que hay un grupo de pastores en Kissimmee que estaban orando por mí y por mi hija, y el Señor la sanó. El jefe de policía, el chief of police, le dijo al doctor, usted no tiene ni va a encontrar nada, porque esa enfermedad se lo llevó el Señor, dijo él. Y mi hija está sana, y mi hija ya está en la escuela de nuevo, y todo está bien. Gracias por sus oraciones. Hermano, cuando Pablo dijo, y ni mi palabra, que ese contexto está hablando de qué? De palabras. Logos, palabra. Él dice, ni mi predicación. Está hablando de qué? Del mensaje, su proclamación del mensaje. No fueron con palabras persuasivas. No, yo no vine con palabras de filosofías del hombre, ni psicologías, ni ninguna de esas cosas para seducir al ser humano. No, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. La demostración del poder de Dios en este momento era lo que él decía. Porque el contexto es ni mi palabra, ni mi mensaje, amén, sino
que vino con demostración. Hermanos, la palabra de Dios, cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, amén, está sazonada con el Espíritu Santo y le toca el corazón de la persona que usted le está hablando. Y la persona puede entregarse a Cristo ahí mismo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dice de Smith Wigglesworth en Inglaterra que este hombre de Dios se sentaba en el parque, y sentado en el parque la gente venía sentado al lado de él, y de repente le decía a él: yo no sé lo que está pasando, pero ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo. Y no decía ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está contigo. Porque la presencia de Dios está con la iglesia de Cristo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, que se manifiesta con poder y autoridad, está en nosotros. Alabado sea Dios. Mira verso 6. Sin embargo, hablamos sabidurías entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo. Iglesia, cuidado. La iglesia no necesita absolutamente nada de este mundo para que la iglesia pueda funcionar. Dije que sin el Espíritu Santo la iglesia no funciona. Pero la iglesia no necesita la psicología, no necesita nada de este mundo. Mire, una cosa se lo voy a decir, una cosa que yo estoy en contra es aquellos que dicen que hay que correr la iglesia como una compañía. Y esto no es una compañía, esta es la iglesia de Jesucristo. No necesitamos, como trabaja una compañía, hacer lo mismo acá. No, el Espíritu Santo es que dirige la iglesia. El Espíritu Santo de Dios. Yo no tengo que copiarme de una corporación grande como ellas hacen las cosas para luego decirle: ok, hermano, esto es lo que vamos a hacer así porque funcionó con Chrysler, porque funcionó con Ford o porque funcionó con esta compañía. No, mi hermano, nosotros tenemos que siempre dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad, y su palabra nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. No necesitamos nada de este mundo para correr la iglesia, porque el Espíritu de verdad es que guía la iglesia. Amén. Por eso dice: no la sabiduría de este mundo. Dice sabiduría de este mundo, poderosos. Cuando habla ahí en la palabra griego poderoso, arjón, está hablando de los líderes del mundo. De los gobernantes, de los jueces del mundo, aquellos que son líderes de este mundo. La iglesia no necesita a nadie de este mundo, porque la cabeza es Jesucristo. Amén. Ok. So él dice: pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos, una vez más, los poderosos, hablando de aquellos del mundo, de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Verso 10, pero Dios nos la reveló. Amén. Revelación ahí es destapar. Ahora yo puedo ver, ahora yo entiendo. Y Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. En el griego significa investigar o descubrir. Escucha esto, I'm going somewhere, no se vaya muy lejos. Escucha esto. Pero Dios nos la reveló, amén, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
¿Usted quiere saber cómo piensa un hombre? Pues si él escribió algo, léelo, ya usted va a saber cómo él piensa. ¿Ok? A través de lo que usted me dice, ya yo sé cómo usted piensa. A través de como yo le hablo, usted sabe cómo yo pienso. Pero mira lo que dice aquí. ¿Quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. So, cualquier revelación que usted recibe de Dios tiene que ser a través del espíritu de Dios. Y una vez más, y el espíritu de Dios no va en contra de su palabra. Nunca. Nunca. ¿Ok? Check this out. Y nosotros, verso 12, no hemos recibido el espíritu del mundo. Usted y yo no tenemos el espíritu del mundo. El sistema de este mundo no se deja llevar por el sistema de este mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Ok? No te deja llevar por el sistema del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Escucha esto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que ya Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado está aquí. Estás aquí. No está fuera de aquí. Está en la palabra de Dios. ¿Ok? Verso 13. De estas cosas hablamos, no con palabra enseñada por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros nos quiere enseñar lo que está aquí. Para que podamos entenderla, para que entonces usted y yo podemos proclamar el mensaje, podemos llevar el mensaje, podemos hablar de la palabra con conocimiento. Yo admiro en la iglesia cuando yo era niño, ve a aquellas mujeres a veces que se paraban a frente a hablar y no sabían ni leer. Y cuando se paraba, el hombre más poderoso temblaba, porque hablaba con una autoridad de las palabras de Dios. Mujeres que se pasaban el día orando. Cuando era niño, amén, antes de las madres, en ese tiempo buscaban los hijos de la escuela, ¿se recuerdan? No, ok. Pues mi mamá me iba a buscar a la escuela cuando era niño, ok. Pero la iglesia, en nuestra iglesia, las damas se reunían a las 2 de la tarde a orar 1 hora antes de salir a buscar los hijos. Antes de buscar los hijos en la escuela. Las damas de la iglesia iban a la iglesia a orar y después de ahí salían para buscar a sus hijos en la escuela. Y una vez tenía un nacido en el muslo, se me creció bien grande. Y cuando no fui a la escuela, mi mamá dijo, te voy a llevar a la iglesia. Amén. Y entonces me llevó a la iglesia y me recuerdo, yo era un niño. Y yo dije, ahora tengo que sentarme aquí y esperarle a esta gente ahí. You know? Pero ellos estaban orando y orando y orando, y un niño ahí sentado por más de 1 hora, sentado ahí, sin hacer nada. Pues me llamaron, hicieron un circo, me pusieron la mano, oraron por mí. Yo no sentí nada, absolutamente nada. Y mi mamá dijo, pues vente, vamos para casa, porque ahora te voy a llevar al doctor. Y como una buena madre dijo, antes de ir al doctor, vamos a ir a casa porque hay que cambiar tu ropa interior. Right? No quiere que vaya al doctor con ropa interior. So me dijo, no, vamos a hacer eso. So cuando fuimos a casa, pasamos por la oficina del doctor, Dr. Weber. y después fuimos a casa, y cuando llegamos, me quité los pantalones y le dije, mami, yo no sé lo que pasó, pero tengo esto mojado. Y cuando ella miró, el nacido se desapareció y la pierna estaba llena de agua. Se desapareció. Con demostración de poder del Espíritu de Dios. Orando. No fue un gran evangelista, fue un grupo de mujeres que dijeron, vamos a orar y vamos a buscar la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Y el Espíritu nos dirige, ¿ok?
y nos enseña, como dije, acomodando, o como le dije, comparando lo espiritual con lo espiritual. Amén. Examinando. En otra palabra, el Espíritu Santo siempre nos lleva a la verdad, porque el Espíritu proviene de Dios, y por cuanto proviene de Dios, puede dejarnos saber a nosotros lo profundo de Dios. Amén. Que mi hija dijo ahorita, this is deep, esto es profundo. ¿Por qué? Lo que ella estaba diciendo, que lo que estaba cantando es profundo, pero a la misma vez Dios le está revelando. Cuando Dios nos revela lo que dice su palabra, cuando Dios nos revela lo que está haciendo con nosotros, comenzamos a entender lo que Él está haciendo, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos entender y comparar, acomodar lo espiritual con lo espiritual. El Espíritu Santo proviene de Dios, le dije. El Espíritu Santo revela lo que oye entre el Padre y el Hijo. ¿Se recuerda eso? Cuando Cristo dio testimonio del Espíritu Santo que iba a venir, que Él iba a hablar todo lo que Él oyera. Lo que oye el Espíritu Santo, luego nos trae a nosotros. Qué tremendo, ¿eh? Que usted y yo no tenemos que estar en esa reunión, pero tenemos a alguien presente en esa reunión. Y después viene y nos deja saber todo lo que hablaron en esa reunión. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu habla verdad, porque el Espíritu Santo es la verdad. Nos guía a toda verdad. Y como le dije la semana pasada, John MacArthur, el pastor, dice, este es el proceso que Dios usa, que es el proceso de la inspiración, su palabra. Y esto es lo que convierte a nuestro pensamiento en tener la mente de Dios. Tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe por qué tenemos la mente de Cristo? Porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros y hablándonos y enseñándonos lo que está en la palabra de Dios, lo que dice Dios, para que entonces usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Usted ha hablado con una persona que todo lo arregla con la oración? ¿Ah? ¿Usted conoce una persona así? Que a veces tú piensas 2 o 3 veces antes de hablar con ellos, porque a lo último lo que te van a decir es, vamos a orar, la oración. ¿Qué más usted espera? ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando que ellos te den algo que usted no tiene. Ellos te van a dar lo que el Espíritu les revela a ellos. Y si el Espíritu le dice, dile que ora, te van a decir, pues vamos a orar. Porque la oración todo lo puede. Porque en la oración estamos hablando con Dios. Amén. En la oración usted le dice a Dios, esto es lo que yo siento, esto es lo que estoy pasando en mi vida, esto es lo que está sucediendo. Señor, ayúdame. Señor, dame sabiduría. Señor, dirígeme. Y el Espíritu dice, aquí estoy para hacer exactamente eso en tu vida. Te voy a dirigir, te voy a dar palabra, te voy a dar conocimiento, te voy a dar revelación para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Eso lo hace Dios, acomodando lo espiritual con lo espiritual, para que podamos entender. Por ese proceso es el Espíritu Santo en nosotros, dándonos entendimiento de su palabra, para que podamos tener la mente de Cristo. Verso 14, y aquí terminamos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿No creen eso? No. Yo lo creo porque dice la palabra. Aquí cogieron los martes para marchar alrededor de aquí. Las damas, después que están orando aquí, damas más caballero, que él es bendecido entre las mujeres.
y salen a marchar. Y me dijo, pastor, tienen que ver eso. Salen a marchar las hermanas. Amén. Marchando, proclamando para Dios. Marchando, creyendo en Dios. Y el que lo ve dice, esa gente son locas, te lo dije. Es que no sabe lo que están haciendo. Pero mira lo que dice. Que además que le son locuras no la puede entender porque se han de discernir cómo. Solamente el Espíritu nos da conocimiento para entender lo espiritual con lo espiritual. ¿Sí? Esto es espiritual. El hombre natural lo lee y dice, I don't accept it. Esto es una locura. Pero el Espíritu Santo nos da revelación y entonces entendemos lo espiritual con lo espiritual y comenzamos a entender. Verso 15, en cambio, el espiritual juzga toda la cosa sin que él sea juzgado por nadie. Verso 16, ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede instruirlo a él? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tiene la mente de Cristo? Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, como decimos, la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros, vive en nosotros. Entonces nos da entendimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Y entonces, poco a poco, día tras día, vamos formando la mente de Cristo en nosotros. Y todo lo que hacía Cristo era dirigido por el Espíritu de Dios. Y todo lo que hacemos nosotros es porque somos dirigidos por el Espíritu de Dios. No vamos a salir de ahí, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. So usted y yo tenemos la mente de Cristo. Una vez más, a tener la mente de Cristo, entonces podemos entender a Dios. Y aún lo profundo de Dios. Porque el Espíritu de Dios proviene de Dios. Amén. Proviene de Dios. Yo le hablo a ustedes de Pancho López, mi papá. Ustedes no lo conocen, pero hay uno que proviene de él. Y por eso yo le puedo hablar de él. Mi hermana puede hablar de él. Y algunas veces algunos hermanos dicen, oh, parece que Pancho era tremendo. Pancho era más que tremendo. Pero yo puedo hablar de él porque lo conocemos, vivimos con él, sabemos quién es él. Usted me puede hablar de sus padres porque ustedes provienen de ellos. Y puede hablarme de ellos. Ahora juntos tenemos el Espíritu de Dios. Y ahora podemos hablar de Dios. Porque el que vive en nosotros proviene del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Y ahora hablamos lo que Él pone en nuestro corazón, lo que Él nos ha revelado, porque ahora hablamos de aquel que otros no lo conocen, pero nosotros lo conocemos. Porque yo conozco a alguien que lo conoce a Él. Amén. Y ese alguien hace posible que ahora yo puedo tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo la iglesia no puede funcionar. Sin el Espíritu Santo, usted y yo no podemos ser absolutamente nada. Vamos a ponernos de pies.